príncipe de la ciudad. Capítulo 4, 1851, Los vigilantes. Vannevar supo más tarde que Delfonso había nacido en España y que había llegado a las Américas en calidad de conquistador como integrante de la tripulación de Hernán Cortés. La historia del abrazo del español, así como los primeros años de su vida como vampiro, era algo que Delfonso mantenía en secreto, es más, su verdadera línea de sangre era un misterio, desconocido su clan. En cualquier caso, se trataba de un vampiro poderoso que, tras haber existido en este lugar durante tanto tiempo, podía reclamar legítimamente la primacía sobre los vampiros que habían llegado más tarde a la ciudad. Vannevar apoyaba la propuesta de Delfonso y contribuyó a convencer a los representantes de la camarilla que acudieron con posterioridad para que acataran su liderazgo. Vannevar había llegado a San Francisco en el momento exacto. Delfonso, hasta entonces el dueño indiscutible de toda la zona, había tenido problemas con los Patos de Sydney, una banda de humanos y vástagos australianos comandados por un vampiro poderoso y especialmente sádico conocido como Choker Barnes. Gánsteres, matones y asesinos, violaban y saqueaban los distritos del norte de la ciudad casi a su antojo. Durante algún tiempo habían limitado sus pillerías a los vecindarios del norte, pero ahora comenzaban a aventurarse algo más al sur. Por consiguiente, la alianza con los vampiros de la camarilla beneficiaba a Delfonso. Llegado el año 1851, la población de la ciudad había crecido de forma espectacular hasta alcanzar la cifra de casi 40.000 personas. Ya se veían más mujeres en la urbe, e incluso algunos niños. El mercado de la propiedad estaba en auge y, en un intento por conseguir tierras vendibles adicionales, se estaba rellenando constantemente la ensenada a orillas de las dársenas, a fuerza de arena, mercancías inservibles y los cascos de las embarcaciones abandonadas. Los puertos que en su día se extendieran incluso 250 metros bahía adentro eran ahora vías públicas rodeadas de tierra seca, flanqueadas por almacenes y tiendas. Multitud de veleros habían sido engullidos por el proyecto de rellenado y, abandonados en sus puntos de fondeo, servían ahora de comercios y restaurantes. Incluso hubo uno que llegó a convertirse por un breve espacio de tiempo en la cárcel de la ciudad. El centro urbano seguía concentrándose en el margen de las dársenas, pero las calles, los establecimientos y las viviendas se habían extendido en todas direcciones e incluso comenzaban a trepar por algunas de las laderas más empinadas de San Francisco. Se habían amasado numerosas fortunas y los vecinos más acaudalados de la ciudad habían empezado a construir en la cima de la escarpada Rincón Hill, al sur del paso principal de la calle Marquette. La colina, erizada ahora de mansiones, se había convertido en el vecindario más codiciado de San Francisco y proveía a sus residentes de espléndidas vistas al puerto. También a Vannevar le habían ido bien las cosas durante los últimos 2 años, puesto que había invertido con acierto su capital, comprando terrenos y financiando en ocasiones proyectos especiales de edificación. Hubo una temporada en que contempló la idea de construir su propia mansión en lo alto de Rincón Hill, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando el vampiro que regentaba aquella parte de la ciudad, el primogénito Broja Snake Whitcomb, se negó a concederle el permiso. Decepcionado, Vannevar había continuado alojándose en la casa Braxton, en el centro de la ciudad, escasos bloques al sur de Sydney Town. Se encontraba en pleno corazón de su dominio, encajado entre la parte lucrativa del centro que poseía el clan Tremere al sur y la violenta zona de Sydney Town al norte. Además de las tiendas, hoteles y edificios de oficinas de su dominio, controlaba una considerable porción de la zona norte de las dársenas. Y seguía viéndose con Doña. Ambos intimaban cada vez más pese a las frecuentes objeciones de Fernando, el estricto padre católico de la muchacha. Hacía mucho que Doña conocía el secreto de Vannevar, pero Fernando seguía sumido en la ignorancia. Aún así, Vannevar creía que el anciano albergaba sospechas sobre él. Había pensado en abrazar a Doña, convertirla en su igual, pero había terminado por descartar la idea. No deseaba transmitirle la maldición. Nunca había hablado del tema con ella. Una noche, Vannevar y Doña se citaron en los reservados de la parte de atrás de un elegante restaurantecito en la calle Washington. Vannevar era dueño del local y pagaba una bonita suma a Doña para que lo regentara en su nombre. Pasaban las 11 de la noche y Vannevar acompañó a Doña a su casa, paseando por la calle Dupont, una zona que ya comenzaba a ser conocida como el enclave chino.
Los celestiales, como seguían llamando los periódicos a los chinos, llevaban emigrando a San Francisco en gran número desde que se descubriera oro. Si bien eran muchos los que se aventuraban en los yacimientos de oro, otros habían preferido quedarse en San Francisco. Las lavanderías chinas lavaban camisas al precio de $1 la unidad, lo que había dejado sin empleo a la mayoría de las mujeres lavanderas, que cobraban el doble por el mismo servicio. Las lavanderías estaban en auge en San Francisco, donde la prolongada carestía de este tipo de servicios había obligado a Vannevar, entre otros muchos hombres, a embarcar las prendas sucias rumbo a Hawái a fin de conseguir un lavado y almidonado decentes. Doña seguía viviendo junto a los demás chilenos que poblaban las estribaciones de la que ahora se llamaba Telegraph Hill, bautizada así por el alto semáforo de madera que se había erigido en lo alto de su achatada cima para anunciar la llegada de naves que arribaban a puerto. Su padre y ella residían en una casa grande que les había construido Vannevar, cerca de la cima. ¿Te ha prohibido expresamente tu padre que me veas?, preguntó Vannevar mientras recorrían las aceras elevadas de madera. No. No creo que lo hiciera nunca. Agradece el dinero extra, sin duda, dijo Vannevar, con un dejo de cinismo. Se ocupaba de que Doña y su padre recibieran una ayuda adicional con regularidad. No es eso, protestó la joven, sin convicción. Eso le daría igual. Es solo que nunca se atrevería a decirme lo que tengo que hacer. ¿Ni siquiera aunque temiera por la salvación de tu alma?, inquirió Vannevar, con una sonrisa desprovista de humor. Ni siquiera, se reafirmó ella. Cree en la libertad de elección de las personas. Vannevar comulgaba con ese sentimiento, pero le costaba creer que el avellanado padre de Doña pudiera ser tan liberal cuando estaba en juego el bienestar de su propia hija. No estaba convencido de que el hombre se hubiera resignado. ¿Y tú? ¿No temes por tu alma? Doña asió su brazo un poco más fuerte y apoyó la cabeza en su hombro. A tu lado no temo nada. Se despidió de ella en la puerta de su casa para no encontrarse con el viejo Fernando, antes de regresar a la ciudad. Esa misma noche planeaba entrevistarse en la casa Braxton con otro miembro de la primogenitura, un francés llamado Montelainé, el representante en la ciudad del clan Tremere, cuyo dominio quedaba justo al sur del de Vannevar. Habían acordado cabalgar juntos hasta la Misión Dolores, donde iba a celebrarse una reunión del Consejo de la Primogenitura. Vannevar se encontraba detrás de la casa Braxton, ensillando su caballo en los establos, cuando apareció Montelainé a lomos del suyo por el camino de grava. El francés, de cabello cano, cabalgaba erguido en la silla, ofreciendo una estampa gallarda con su abrigo gris y los pantalones a juego. Se tocaba con un sombrero de copa de fieltro, también gris. Sostenía un bastón rematado por una cabeza de oro en la misma mano con la que sujetaba las riendas. ¿Listo, mon ami?, preguntó, observando a Vannevar mientras éste tensaba la cincha en torno al gran Morgan negro que montaba. Todo preparado, respondió Vannevar, antes de encaramarse a la silla. Partieron juntos y giraron al sur en la calle Kearny, que seguía estando muy transitada. Se colocaron a la par y conversaron mientras cabalgaban. ¿Sabes por qué se celebra la reunión de esta noche?, inquirió Montelainé, mientras avanzaban hacia el sur. Lo único que sé es que los patos van a acaparar la discusión. Los patos de Sydney, liderados por Joker Barnes, había continuado alborotando en la parte norte de la ciudad, que ya se conocía como la costa de la barbarie. Había aumentado el número de robos y asesinatos, y recientemente los patos habían llegado incluso a cometer delitos a plena luz del día. La semana anterior, el propietario de una tienda había sido apaleado casi hasta la muerte por 2 miembros de la banda, que habían escapado tras escamotear apenas $6 de la caja registradora. Lo peor eran los incendios. 6 conflagraciones considerables habían asolado la ciudad en el último año y medio, y se sospechaba que los patos habían estado detrás de cada uno de ellos. Utilizaban el humo y la confusión para cubrir sus atracos y saquear a voluntad. El último de tales incendios había sido el más serio, puesto que había reducido a cenizas casi 2000 edificios y había causado la muerte de varias docenas de personas. La población se sentía ultrajada y el pueblo de San Francisco exigía que se tomaran medidas.
Cuando hubieron llegado al final de Kearny, cruzaron la amplia calle Marquette y 2 bloques después alcanzaron la polvorienta carretera llamada Calle de la Misión. Tendrían que seguir esta carretera para salir de la ciudad durante casi kilómetro y medio antes de llegar al edificio de adobe que era la Misión Dolores, la construcción más antigua de la ciudad y el escenario elegido para la reunión de esa noche. Delfonso debería tener ya claro que Chouque está fuera de control, observó Montelainé. Si no lo detenemos nosotros lo hará la gente de la ciudad, y eso pondría en peligro nuestro secreto. Un grupo de 500 ciudadanos preocupados había formado recientemente un comité de vigilancia y había amenazado en público con someter a los futuros infractores a juicios sumarios que los conducirían al patíbulo. Tanto Montelainé como Vannevar temían que este tipo de acciones pudiera revelar la condición de vampiro de Burns, lo que pondría en peligro a los demás vástagos. Vannevar y Montelainé había debatido largo y tendido acerca de la eliminación del salvaje australiano. Pero Delfonso era reticente a ordenar una casa de sangre. Tal vez haya llegado el momento de pensar en coronar a otro príncipe, dijo Montelainé, mirando al frente. No era ningún secreto que Montelainé ambicionaba el trono, y Vannevar tenía que admitir que el Tremere estaba mucho mejor preparado para ostentar el cargo que Delfonso. Pero urdir la destitución de un príncipe regente era tarea harto peligrosa. De fracasar el golpe de Estado, las repercusiones serían desastrosas. Los planes de este tipo se mantenían en el más estricto secreto, y los protagonistas de tales dramas tenían cuidado de no pillarse nunca los dedos. Además, había más aspirantes a príncipe. Vannevar omitió hacer comentario alguno acerca de la sugerencia de Montelainé y se guardó sus pensamientos para sí. Esa noche planeaba exponer ante el príncipe Delfonso su propia petición especial. Quería que el príncipe le diera permiso para engendrar progenie. Media hora más tarde llegaban a la entrada de la antigua misión. La Misión Dolores, construida en 1791, estaba levantada con ladrillos de adobe, sus muros medían algo más de 1 metro de espesor. El acta de secularización mexicana la había cerrado en 1834 y ya no era ninguna iglesia, sino una cantina frecuentada en su mayoría por los californios mexicanos de los alrededores. Aunque muchos sanfranciscanos seguían considerando que la misión quedaba fuera de los límites de la ciudad, esta crecía rápidamente y Vannevar sabía que no habrían de pasar muchos años antes de que la misión fuera engullida por nuevas calles y hogares construidos a su alrededor. Pero por el momento la misión se recortaba en solitario, pálida, a la luz de la luna, un edificio largo y estrecho de picudo tejado de baldosas y columnas en la entrada. Era un edificio humilde, levantado con barro cocido al sol por indios que trabajaban a las órdenes de monjes franciscanos. Junto a la misión se hallaba un pequeño cementerio que contenía las tumbas de monjes y algunos oficiales españoles y mexicanos que habían tenido la desgracia de morir estando destacados en ese lugar. 2 mexicanos de ojos negros, ghouls al servicio de Delfonso, aguardaban junto a la puerta principal de la misión, vigilando a Vannevar y Montelainé mientras estos desmontaban y amarraban sus caballos al poste que había delante del edificio. Buenas noches, Emilio, Rodríguez, saludó Montelainé, ladeando el sombrero mientras trasponía el umbral. Vannevar siguió sus pasos. Buenas noches, musitó la pareja, llevándose la mano al ala de sus sombreros y asintiendo al paso de los 2 vampiros. La reunión iba a celebrarse, como de costumbre, en una pequeña estancia de la primera planta de la misión, lejos del estruendo y el bullicio de los clientes que ocupaban la planta baja. La parroquia mexicana de la cantina se alineaba ante el mostrador y se arracimaba en torno a pequeñas mesas. Montelainé y Vannevar parecían completamente fuera de lugar en este entorno, pero ninguno de los clientes de la cantina les prestó atención. Muchos suponían que los hombres que solían reunirse en la parte de arriba eran importantes, pero ninguno era tan estúpido como para preguntar al respecto. En el primer piso, Vannevar y Montelainé encontraron a Delfonso y a los otros 2 primogénitos de la ciudad, ya sentados y esperando a los 2 rezagados. Delfonso ocupó la cabecera de la mesa corta, Snake Wickham estaba repantigado en una silla a su izquierda, mientras que el primogénito Nosferatu, un ruso llamado Sergei, se había sentado a su diestra. Buenas noches, caballeros, saludó Snake, arrastrando las palabras, cuando entraron Vannevar y Montelainé. Llevaba puesta una camisa blanca. Su cabello era negro y lacio, su bigote largo,
rizado, y se lo había encerado con mimo. Ya pensábamos que a lo mejor no veníais. Vicomte, sureño de Nueva Orleans, pretendía descender de noble linaje, pero Vannevar sabía que el hombre se había ganado la vida en su día como taur en los casinos flotantes. Era un personaje ingenioso, tan resbaladizo como su cabello aceitoso. Pertenecía al clan Bruja, era el más subversivo de los primogénitos de la ciudad y, Vannevar lo sabía, aspirante en secreto al trono de Delfonso. Venga, venga, Snake, respondió Delfonso, de buen talante. De vez en cuando hay que sacar tiempo para el romance. Snake sabía que el príncipe se refería a la vida sentimental de Vannevar. ¿Sigues con la virgen doña, Thomas? Preguntó, sarcástico. Vannevar no se molestó en responder. Ocupó un asiento a la derecha de Delfonso, junto a Sergei y frente a Snake. Buenas noches, Sergei, dijo Vannevar al Nosferatu oculto en la sombra. La figura se inclinó hacia adelante, a la tenue luz, revelando una cabeza calva, hinchada de manera desmesurada. La piel apergaminada que se tensaba sobre el cráneo tumescente era de un pútrido tono azulado. El hombre era uno de los Nosferatu, el clan maldito de vampiros, y tenía varios siglos de edad. Buenas noches a los dos, murmuró Sergei con amabilidad, un fuerte acento ruso teñía sus palabras. Sergei había llegado a San Francisco procedente de alguna parte de Rusia, tras cruzar el estrecho de Bering y recorrer a pie la costa del Pacífico. Su repugnante apariencia enmascaraba un alma cordial y razonable. Por favor, no creáis que nos habéis hecho esperar. Snake acababa de llegar cuando habéis entrado vosotros, informó Sergei, disculpándose por el comportamiento del presuntuoso primogénito Bruja. Vannevar le dio las gracias por su amabilidad mientras Montelainé tomaba asiento al otro lado de la mesa, al lado de Snake. Ya estamos todos, comenzó Delfonso. ¿Cuál es el primer punto del día? Snake fue el primero en hablar. Va siendo hora de que paremos los pies a Choker Barnes. No tenemos por qué postergarlo por más tiempo. Montelainé se mostró de acuerdo. Nos amenaza a todos. El comité de vigilancia actuará pronto contra los patos. Puede que descubran el secreto de Barnes. No queremos que los habitantes de esta ciudad sepan que se oculta en su seno. De acuerdo, convino Delfonso. Pero sigo sin ver por qué debemos tomar una decisión apresurada. Creo que aún disponemos de tiempo. Sugiero que actuemos con cuidado y cautela. Como de costumbre, Delfonso se oponía a tomar una decisión inmediata. Era una manía que Vannevar encontraba cada vez más exasperante. Aunque Delfonso era elegante, inteligente y carismático, Vannevar estaba descubriendo que carecía de la determinación necesaria en un príncipe. Gozaba en demasía de los placeres de la no vida y siempre estaba dispuesto a dejar la toma de decisiones para otro momento. Vannevar suscribió las exigencias de Vicomte Montelainé y abogó por la exterminación de Chouke. Incluso el cordial Sergei intervino para presionar al príncipe en la toma de algún tipo de medida. 2 horas más tarde seguían sin llegar a ninguna parte. Por el amor de Dios, hombre, protestó Snake. ¿Hasta cuándo piensas permitir que ese maldito australiano siga saliéndose con la suya? No es que no le hayamos invitado a unirse a nosotros, añadió Montelainé, de acuerdo con Snake por una vez. Caballeros, caballeros. Ya está bien. He tomado una decisión. No hay motivos para actuar precipitadamente. Podemos esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos, antes de decidir qué hacer. Creo que ya está todo dicho con respecto a este tema por esta noche, concluyó Delfonso. Seguiremos discutiéndolo en nuestra próxima reunión. Ahora, antes de que se levante la sesión, ¿hay algún otro asunto que debatir? Era la oportunidad que estaba esperando Vannevar. Formularía su solicitud. Me gustaría pedir permiso para engendrar progenie, dijo a Delfonso. Necesito a alguien más a mi servicio. Vannevar quería crear un vampiro que fuese suyo, un retoño en el que pudiera confiar, un criado leal. No un esclavo vinculado por sangre como había sido el Paraquinci, sino un aprendiz honesto y leal dotado de voluntad propia. Ya tenía un candidato en mente. ¿Quieres abrazar a Raleigh? Preguntó Delfonso, pensando que Vannevar pretendía convertir al Ghoul en un no muerto de pleno derecho. Mierda, qué demonios,
Claro que sí, interpuso Snake. Justo lo que más falta nos hace, un negrata vampiro merodeando por ahí y creyéndose el rey del puto mundo. Y supongo que también querrás que beba sangre de mujeres blancas, faltaría más. Vannevar, enfurecido por los comentarios de Snake, se contuvo para no enfrentarse a él y optó por hacer como si no existiera. No, no me refiero a Raleigh, dijo Vannevar a Delfonso, con calma. Hacía mucho que le había ofrecido esa oportunidad a su Ghoul, pero Raleigh la había rechazado. No le entusiasmaba la idea de renunciar a su libertad para caminar durante el día. Continuó. Hay un antiguo marinero que trabaja en estos momentos en la costa de la barbarie, un hombre llamado Sullivan, un irlandés grandote. Creo que podría resultarme de utilidad. Sullivan, que no tenía familia ni contactos, le había parecido una elección idónea. Pese a su falta de refinamiento, era más bien brutal, poseía una faceta leal que Vannevar admiraba. Tenía la impresión de que sería un buen hombre si se le ofrecía la guía adecuada. ¿Por qué crees que es un buen candidato? Quiso saber Delfonso. Es inteligente, cauto, sutil, particularmente útil para nosotros en algún sentido. Estaba burlándose de Vannevar. El príncipe, que conocía al candidato, sabía que Sullivan no era ninguna de esas cosas. Vannevar pensó por un momento. Es muy honesto y leal, creo, respondió, al cabo. Delfonso esbozó una sonrisa. Permiso concedido. Le alegraba poder conceder un privilegio tan simple tras una larga noche de discusiones acerca de Choker Barnes y los patos. A Delfonso le gustaba poder mostrarse magnánimo. Más tarde, fuera de la cantina, Vannevar se despidió de Montelainé. El vampiro brujo se dirigía al sur para inspeccionar un campo de hierbas especiales que había cultivado en las laderas de las montañas centrales de la ciudad. Sergei se había retirado de la reunión utilizando la puerta de atrás para no ser visto por los clientes que quedaban todavía en el bar. Snake se había quedado arriba con Delfonso, aduciendo que tenía asuntos personales que tratar con el príncipe. Es una pena que no podamos hacer cambiar de opinión al príncipe a este respecto, dijo Montelainé a Vannevar. Llegará el momento en que nos veamos en la necesidad de obligarle a abdicar. Vannevar se mostró de acuerdo y añadió que esperaba que no fuese necesario llegar a ese extremo. Montelainé partió rumbo al sur mientras Vannevar daba media vuelta y emprendía el regreso a la ciudad. Ya había recorrido la mitad de la distancia que lo separaba de la calle Marquette cuando vio las primeras llamas que surgían de la cara sur de Telegraph Hill. Comprendió que los patos estaban atacando el campamento chileno y espoleó a su caballo para que galopara. Para cuando hubo llegado a la ciudad, su montura estaba rendida, pero no dio tregua al Morgan, sino que lo impulsó hacia adelante, a través del corazón de la ciudad, resonando sus pezuñas en las calles de madera mientras los peatones se dispersaban a su paso. Tiró ligeramente de las riendas al pie de la empinada Telegraph Hill, antes de clavar las espuelas con más ahínco y conducir su bestia jadeante colina arriba, hacia el hogar de Doña. En lo alto de la colina no encontró más que locura, casas en llamas, chilenos que huían aterrorizados, y patos por todas partes, humanos y de los otros, apaleando y robando, saqueando y violando. El fuego ascendía hacia el suelo a medida que un hogar tras otro era víctima de las antorchas y el viento propagaba las llamas. Vannevar guió a su caballo a través de la carnicería, ignorando los horrores que se sucedían a su alrededor, concentrado en encontrar a Doña antes de que fuera demasiado tarde. Cerca del altiplano de la colina, por fin dio con ella. En la boca de un callejón a 6 metros de distancia, 2 miembros de los patos la sujetaban mientras un tercero abusaba de ella. Choker Barnes, con su rostro salpicado de viruelas, se encontraba de pie observando, con los brazos cruzados sobre su amplio torso, riéndose del espectáculo. Doña, con la vestimenta parcialmente desgarrada, se desgañitaba y se debatía inútilmente contra sus violadores. Vannevar detuvo a su caballo y, al tiempo que éste se alzaba de manos y giraba, desenvainó su sable, gritando: «¡Chouque!». Los agresores de Doña se dieron la vuelta para mirar, al igual que el interpelado. Chouque enseñó los dientes cuando vio a Vannevar. En ese momento alguien surgió de un salto y se estrelló contra Vannevar, arrancándolo de la silla. Vannevar aterrizó de espaldas en el suelo, pugnando con su asaltante, que apretó el codo contra la garganta del vampiro.
Cerca de los combatientes, una casa incendiada se desplomó de golpe sobre sus cimientos con un rugido, proyectando una lluvia de chispas al aire. «Oye, compañero», gruñó el atacante a Vannevar, impregnándole con su hediondo aliento. «¿Por qué no coges y te unes a la fiesta?» Era Burt, el ghoul de Chouke, con el semblante convertido en una máscara demoníaca por las llamas ondulantes de la casa que ardía a sus espaldas. Abrió la boca de par en par, revelando sus podridos dientes verdes, y emitió su siseo. Pero Burt no era rival para Vannevar, que se quitó de encima al ghoul sin ningún problema y se puso de pie, buscando con la mirada el sable que se le había caído. Alguien más le atacó por detrás, uno de los humanos que había estado ensañándose con Doña. Vannevar se mantuvo en pie y, proyectando el codo hacia atrás con todas sus fuerzas, destrozó varias costillas al hombre. El agresor soltó un gruñido de dolor y soltó a Vannevar, que se dio la vuelta, lo asió por los cabellos y lo dobló de espaldas sobre su rodilla, rompiéndole la columna antes de tirarlo al suelo, paralizado de cintura para abajo. Al instante volvió a tener encima a Burt, agarrándolo por la espalda. Un brazo fuerte y nervudo se enroscó en torno al cuello de Vannevar. Este lo cogió y tiró de él hacia abajo, rompiendo el hueso. Tras zafarse de la presa de Burt, Vannevar se volvió hacia el ghoul, enfurecido. Burt se amedrentó cuando Vannevar saltó sobre él, lo cogió y lo levantó en vilo sobre su cabeza. El ghoul bregó en vano, profiriendo alaridos cuando Vannevar lo arrojó al infierno de las ruinas en llamas. Los aullidos de agonía del ghoul devorado por el fuego no tardaron en ser ahogados por el rugido de las llamas que lo consumieron. Vannevar se giró para acudir al rescate de Doña y descubrió que Chouke se había apresurado a huir de la escena. Una enorme silueta se cernía ahora sobre la postrada Doña, un hombre deforme cuyos rasgos quedaban ocultos por la informe capa marrón que lo cubría. Se trataba de Sergei. Pero cuando Vannevar quiso acercarse, Sergei se apartó de la mujer en el suelo, indicando a Vannevar que se mantuviera alejado. El anciano padre de Doña llegó corriendo y se arrodilló junto a su hija herida, seguido del sacerdote local. Este portaba un enorme crucifijo, que empuñaba con cautela en dirección a Sergei y Vannevar, que se retiraban. El objeto no surtía efecto alguno sobre ninguno de los vampiros, pero retrocedieron de todos modos, prefiriendo no interferir. Sergei cogió a Vannevar del brazo. «Creo que vivirá, amigo», susurró Sergei con su voz profunda y resonante. «No la han mordido». «Gracias, Sergei». Vannevar observó impotente como el anciano y el sacerdote ayudaban a la aturdida doña a ponerse de pie, haciendo todo lo posible por cubrirla con los jirones de tela que permanecían adheridos a su cuerpo magullado y maltrecho. Sergei miró alrededor con urgencia. «Tengo que irme. No quiero que me vean más de lo necesario». El sacerdote ayudaba ahora a Doña a regresar a su hogar. Fernando caminaba tras ellos, portando el crucifijo. El anciano se detuvo y se giró para encararse con Vannevar y Sergei, que seguían juntos de pie cerca de los restos en llamas de la casa. Mirando fijamente a Vannevar, Fernando se santiguó apresuradamente antes de dar la vuelta para seguir los pasos del sacerdote y su hija. «Allí está tu hombre», dijo Sergei antes de marcharse, señalando calle abajo, al otro lado de la colina. Acto seguido desapareció, fundiéndose rápidamente con las sombras. Era Raleigh, que acudía corriendo ante Vannevar, recargando su revólver sobre la marcha. Llevaba una bufanda blanca anudada en torno a su brazo, el estandarte que utilizaban los vigilantes para identificarse. «Tienes que salir de aquí», dijo Raleigh a Vannevar cuando hubo llegado junto a él. Cerró el revólver con un chasquido y lo agitó en dirección al pie de la colina. Se acercan los vigilantes. Persiguen a los patos, jurando que esta vez acabarán con ellos. Quieren recuperar la ciudad. Será mejor que no nos pillen aquí. Ya podían oírse los gritos y las voces de los encolerizados ciudadanos de San Francisco. Cerca de la falda de la colina vieron hombres que corrían por las calles, empuñando sus pistolas, persiguiendo a los patos que se retiraban y a otros gánsteres. Vannevar permitió que Raleigh lo apartara de la colina, lejos del peligro, y lejos de Doña. A la noche siguiente, Vannevar intentó visitar a Doña, pero no pudo entrar en la casa. El viejo Fernando se enfrentó a él en la puerta principal, acompañado del médico que atendía sus heridas. En la calle,
el doctor explicó a Vannevar que Doña seguía conmocionada y consciente solo a medias. Según su dictamen, la mayoría de sus heridas revestían poca gravedad y estaba seguro de que estaría recuperada dentro de escasas semanas. Pero le preocupaban los ojos de la joven, al parecer, Doña se había quedado ciega. No se apreciaban rastros de heridas y el médico suponía que era una reacción histérica al trauma que había experimentado. Me atrevería a afirmar que se pondrá bien en cuestión de un par de semanas, dijo el amable doctor a Vannevar, antes de darle las buenas noches. Vannevar, que no sentía deseos de entrar en la casa por la fuerza, decidió ir a buscar a Sullivan. Retrasado por el alboroto de los patos y la batida de los vigilantes, Vannevar se había visto obligado a retrasar la adopción de su futuro chiquillo. Pensaba ponerle remedio esa noche. Nunca había creado a otra criatura, exceptuando la conversión a Ghoul de Raleigh, pero ahora había llegado la hora. La ciudad crecía a pasos agigantados y necesitaba una familia que le ayudara a controlar el dominio que regentaba. Delfonso ya tenía un chiquillo, salido de una de las familias de californios locales, y Snake disponía al menos de un retoño, tal vez más. Montelainé había fundado una capilla y pronto habría en ella un joven aprendiz italiano, que ya se había embarcado en una nave que lo transportaría desde Europa. La ciudad estaba tranquila esta noche, las calles no ofrecían su acostumbrado bullicio. Los vigilantes patrullaban en pandillas, y si bien no interferían con aquellos que parecían ciudadanos respetuosos con la ley, no dudaban en llevar a los sospechosos de cualquier crimen ante la justicia, empleando indistintamente porras, pistolas y cuchillos. Vannevar tuvo cuidado de no llamar la atención. Visitó primero la costa de la barbarie, buscando a Sullivan entre las tabernas y los salones de baile. Probó suerte en el asilo para pobres de Maggie, donde Sullivan estaba empleado en calidad de gancho. Como gancho, era su tarea trabar amistad con los marineros que arribaban a puerto y convencerlos para que se alojaran en alguna de las pensiones de Maggie. Allí los proveía de licor, drogas y mujeres, separándolos rápidamente de sus salarios de marinero y obligándolos a contraer deudas con él. Una vez desplumados, los vendía al primer barco que fuera a zarpar y necesitara tripulación, todo ello en el plazo de un par de días desde que pisaran el puerto por vez primera. Preguntando por ahí, Vannevar descubrió que nadie había vuelto a ver a Sullivan desde la noche anterior. Salió de la costa, en dirección sur, manteniendo los ojos y los oídos bien abiertos en busca de cualquier rastro del ruidoso irlandés. En la calle Matt preguntó a algunas de las prostitutas de baja estofa que ofrecían servicio a los escuchimizados ganchos que se alineaban en la angosta y sucia calle. Casi todas ellas conocían a Sullivan, pero ninguna lo había visto esa noche. Perplejo, Vannevar regresó al norte, vagando por los confines del oeste de la ciudad, todavía en busca de su objetivo. Se encontraba en la calle Dupont, atravesando el exótico enclave chino, cuando divisó por fin a su hombre. Sullivan, vestido con su acostumbrada gorra y chaqueta de marinero, estaba apoyado con aire de indiferencia en la pared de un edificio al final de la calzada, observando a los chinos que pasaban frente a él con una extraña mirada ausente. Parecía pálido. Ante los ojos de Vannevar, Sullivan se apartó de la acera y, tras doblar la esquina de un oscuro callejón, se perdió de vista caminando despacio. Se conducía de manera extraña, y Vannevar se preguntó cuál sería el problema. Anduvo tras sus pasos y entró en el lóbrego callejón al tiempo que Sullivan llegaba al final y desaparecía tras otra esquina. Vannevar escuchó un portazo y supuso que Sullivan había entrado en algún edificio. Se apresuró a seguirlo, preguntándose qué estaría haciendo el hombre en esa parte de la ciudad. En ese momento surgió una sombra de la nada, cortándole el paso. El hombre era chino, más alto que Vannevar y de una delgadez sobrecogedora. Su piel seca parecía tensarse sobre su osamenta, lo que le confería una apariencia cadavérica. Iba vestido con una vaporosa túnica de seda roja. Vannevar supuso que sería algún ghoul. No, no, dijo el alto y enjuto ghoul, señalando a Vannevar con sus manos como garras. Ahora vete a casa. Hablaba una vacilante variedad de inglés dialectal. Aquí no vengas más. Ahora con nosotros Sullivan está. Vete a casa por favor. Espantó a Vannevar con las manos. Vannevar podría haber apartado al ghoul de su camino con facilidad,
pero en ese momento apareció otra figura de la nada, otro chino, bastante joven y mucho más menudo que el cadavérico Ghoul. Vannevar examinó al recién llegado y reconoció enseguida al vampiro que era. El hombre, de poco más de 1,5 metros de altura, vestido con pantalones y camisa de seda negra, miró a Vannevar de arriba abajo con un brillo peligroso en los ojos. Sostenía en una mano un hacha pequeña forjada en plata. Dijo algo al Ghoul en cantones, llamándole Chi. Vannevar comprendió entonces que el chiquillo al que aspiraba estaba perdido, que había sido adoptado y abrazado por esta misteriosa familia de vástagos chinos. Hizo una reverencia en silencio, salió del callejón y abandonó Chinatown a sus misteriosos habitantes no muertos. Aunque Vannevar aceptaba la pérdida del chiquillo, sufrió durante varios días el acoso de una ominosa pesadilla, el perdido Sullivan de pie junto a una enorme y sombría figura de refulgentes ojos rojos. En cuestión de días, el comité de vigilancia había arrestado y ahorcado a uno de los patos, y amenazaba sin reparos con más de lo mismo. Durante el breve espacio de tiempo que ocupó la existencia del comité, varios criminales célebres de San Francisco fueron capturados y ajusticiados en la Plaza Portsmouth, en pleno centro de la ciudad. Otros fueron obligados a abandonar la ciudad, y los pocos que se atrevieron a quedarse procuraron no llamar la atención, temiendo por sus vidas. Choke Barnes se marchó de San Francisco escasas noches más tarde. No se descubrió evidencia alguna de vampirismo y, cuando el comité se desbandó al fin algunos meses después, la ciudad se había convertido en un lugar notablemente más seguro y tranquilo. Durante este tiempo, Vannevar visitó repetidas veces a la convaleciente doña. Su anciano padre consentía a regañadientes las atenciones de Vannevar, aunque se mantenía a una distancia prudencial del hombre al que consideraba un agente del diablo. Aunque las heridas de doña cicatrizaban con rapidez, no podía decirse lo mismo de su mente. El doctor no encontraba un origen físico para su ceguera y no recetaba más que descanso y reposo, con la esperanza de que se recuperaría con el tiempo. Pero doña siguió sin ver, con la mente desquiciada. Por su propia seguridad, la mantuvieron encerrada en la casa de Telegraph Hill.